Bien, señores, estamos de vuelta con la mesa sectorial. En esta oportunidad, el sector construcción es el tema que nos une. Y antes de irme a la pausa, me quedé con una pregunta en el tintero. Mencionaste el cambio climático y relacionado a ello está el fenómeno del Niño. ¿Cómo ven ustedes desde sus trincheras este inminente problema? Digamos, estamos ya con un declarado fenómeno del Niño. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es una preocupación, definitivamente, que hay que enfrentarla. Desde el punto de vista del Estado, lo que puede reclamarse es que las autoridades regionales, locales, estén interiorizadas realmente del problema potencial que existe. Muchos son nuevos, o sea, todos los gobiernos regionales y locales son nuevos, recién acaban de asumir hace menos de un año sus competencias como autoridades, ¿no? En consecuencia, y algunos de ellos, o muy pocos, conocen realmente a fondo cuáles fueron las consecuencias del fenómeno del Niño de hace algunos años, ¿no? Y qué trajo a colación esto, cómo enfrentarlo. Entonces, ¿dónde está el know-how para poder enfrentar esa problemática? Yo no la he visto personalmente que se tenga disponible. Sí, hay voluntad de parte del gobierno central para apoyar, pero ¿cómo operativizar las soluciones respecto, oye, cómo vamos a hacer el mantenimiento? Y ya deberíamos tener, por ejemplo, contratando de alguna manera los servicios para el desarrollo de soluciones de desembalse de algún río, ¿no? O afectación de algún puente o de varios kilómetros de carretera. En el norte, varios de los tramos de carretera ya están concesionados, pero esos concesionarios están realmente en posibilidad de enfrentar lo que puede venir. Claro, esa sería la pregunta, no es un fenómeno, ¿no?, que se repita todos los meses o todos los años, ¿no? Digamos, y además hay grados. Entiendo que el de este año va a ser, digamos, uno de los más fuertes en los últimos 50 años. O sea, en 50 años no ha habido un fenómeno parecido al que vamos a vivir. ¿Cómo anticiparse? ¿Tú ves que hay cierta improvisación también o falta de preparación, Diego? Bueno, en general tú sabes que nuestro Estado, en ese sentido, capacidad de investigar, de generar curvas de aprendizaje, por ejemplo, en fenómenos como el Niño, se ha aprendido, algo se está haciendo, pero definitivamente hay un déficit. En el caso específico de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en el norte ya se sabe que hay algunas zonas donde va a haber desbordes y, por ejemplo, cómo va a afectar a la logística de los proyectos inmobiliarios que se puedan desarrollar allá. Del sector privado se ha acumulado alguna información. Lo que sería ideal, ¿no?, sería tener más información a nivel agregado, ¿no?, de lo que esto puede generar, ¿no? También eso es un llamado a que dentro de los diseños en los proyectos de infraestructura se contemplen también esto es una externalidad que se viene con cierta frecuencia. Por supuesto, ¿no? Y también eso es un llamado también poner los estándares cada vez más altos en calidad de construcción, en las obras de infraestructura, pues que las carreteras tengan pues más asfalto, o sea, que sea una cosa que como las autobahn que hay, pues, ¿no?, que sean... O puentes que se caen, ¿no? O puentes que se caen, ¿no? Entonces ahí es un tema también que sucede en todo el mundo también, ¿no? Por supuesto. En Estados Unidos con el Katrina fue también un tema complicado. Pero eso es parte de ir fortaleciendo las instituciones, ¿no? Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Hay que tener, es parte de formalizar, ¿no? Parte de tener las reformas de segunda generación, tener instituciones fuertes, eficientes, con personal capaz, ¿no? Porque es cierto, ya ha habido varios fenómenos del Niño, hay experiencias y hay gente que podría perfectamente hacer planes de prevención, que sé que se están haciendo, pero se pueden hacer obviamente con mayor, digamos, vigor, con mayor musculatura institucional, ¿no? Eso es lo que le falta desarrollar al país, ¿no? Entiendo que se han destinado cerca de 1.400 millones de soles en el plan de prevención y están ahí de reserva también para ver cómo se reacciona, pero estamos en capacidad de, por lo menos eso que se ha planificado, articularlo bien en todos los sectores afectados. Mire, en primer lugar, el año pasado, no sino el año pasado, el gobierno nacional destinó 3.000 millones de soles exclusivamente para prevención de riesgos de desastres. Gracias a ese paquete de inversiones, pudimos abastecernos de la maquinaria, de los módulos de vivienda, de las plantas potabilizadoras de agua que hoy día
nos ha permitido tenerlas ahí en las zonas donde el daño potencial va a ser mayor. Hemos descolmatado aproximadamente, solamente en el Ministerio de Vivienda, hasta hace un par de semanas, más de 500 kilómetros de cauces, y te puedo decir con conocimiento de causa, porque yo también participé en el equipo de prevención del fenómeno del Niño en 97-98, que los esfuerzos que se han hecho ahora son enormes. Y digo esto porque muchas veces la crítica es no se ha hecho nada, y yo siempre digo que en el gobierno tenemos el síndrome de la gallina muda, porque cada vez que uno pone un huevo no cacarea. Y creo que deberíamos también difundir más lo que se ha venido haciendo. Dicho esto, quiero decir otra cosa, que muchas veces centramos la atención excesivamente en la prevención, que es importante, pero que no necesariamente es el factor más importante. ¿A qué me refiero? El ejemplo más típico, todo el mundo sabe que en Florida cada cierto tiempo viene un huracán y se lleva todo. ¿Qué política de prevención puede haber ahí más que sistemas de alerta temprana? No hay mucho. Lo que hacen es mezclar el sistema de alerta temprana con las rutas de evacuación y vamos a ver cómo mitigamos daño cuando venga el daño. Claro. Después se reconstruye con un sistema de seguros privados. Lo que quiero decir es que hay que construir esa capacidad de resiliencia de la población que está ocupando un territorio que de todas maneras va a tener ciertas amenazas naturales. Si quiero vivir ahí, tengo que tener las rutas de evacuación, por ejemplo, determinadas previamente. Pero la ribera de los ríos que van a crecer debería ser pues intangible, o sea, es que el Estado no puede permitir que invadan pues 2 hectáreas de riberas, porque todas esas personas se van a ver afectadas, todos van a quedarse sin casa. Te digo una cosa con conocimiento de causa, la legislación peruana de prevención de riesgo de desastres debe ser la más avanzada de Latinoamérica, debemos estar entre los 2 o 3 países más avanzados de América Latina, y estamos como ejemplo en el mundo. El tema es que es reciente y segundo, que no se cumple. No se cumple en su totalidad. Entonces, ¿qué quiero decirte? Perú tradicionalmente siempre tuvo una vocación planificadora y está en las grandes ciudades, desde Caral, Machu Picchu, los centros históricos, el trazo, el damero de Pizarro, etcétera. Tuvo una tradición planificadora de ciudades. Sin embargo, desde que empezó el desborde popular de Matos Mar de los 50 y ahí en adelante, las ciudades crecieron por invasión y las funciones de los alcaldes fueron cada vez menos desarrolladas hacia la planificación y se centraron más en la obra física y no en el planeamiento de ciudades. Eso lo hemos ido perdiendo a los años y se ha mezclado también con una vocación muy política de ciertos alcaldes que han convalidado asentamientos humanos en zonas donde de ninguna manera debía haber habido asentamientos humanos, quebradas, las riberas de los ríos, etcétera. Ayer yo veía en el noticiero que un señor decía, no, yo ¿cómo quieres que me voy? Yo solamente me voy acá de mi quebrada, de mi casa, si es que alguien viene y me paga todo lo que yo invertí y si no, no me voy. Lo que no se da cuenta es que cuando venga el huaico se va a llevar todo, todo. Y ojalá que no afecte la vida de su familia, ¿no? O de algún miembro de su familia. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Nosotros estamos trabajando en este minuto un decreto legislativo que permite acceder a los programas sociales a la población que está porque lo más dramático es que tienen título de propiedad. Y un certificado dado por el municipio de turno que dice que esa zona está libre de riesgo porque siempre y cuando pusieran una defensa o un dique de contención. Cuando un dique no puede contra la fuerza de la naturaleza. Entonces lo que nosotros estamos ahora trabajando es este plan de dame tu casa y yo te doy un bono familiar habitacional
para que puedas ir a alguna vivienda ofrecida por Techo Vivienda Propia social, o claro, vivienda, alguna de los programas de vivienda social. Pero esto es un esfuerzo de mediano y largo plazo. Para enfrentar al niño que ya se viene, lo que hay que hacer es sistema de alerta temprana y rutas de evacuación, que es lo que estamos, y encauzando lo que se pueda, seguir encauzando. Hemos metido toda la maquinaria del mundo, estamos comprando más maquinaria para terminar de encauzar. Eso sí y se ha visto, limpiar eso sí se ha visto que se ha empezado a mover la maquinaria y a mover algunas piedras. Pero fíjate, también la población es, mira, anteayer estaba viendo, pedí un reporte de cómo íbamos región por región, y en Chiclayo me enseñaban las fotos, quebrada limpia, dren totalmente limpio, hace 4 meses. Hoy día está de nuevo lleno de escombros, de basura, de ramas, porque la población encuentra que ya le limpiamos el botadero y otra vez viene el camión o la carretilla y te vuelve a tirar el desmonte de nuevo, en las zonas urbanas. Entonces hay que pasar otra vez la maquinaria. También hay que tener el chip, todos, no solamente el gobierno nacional, no solamente el gobierno local, regional, los ciudadanos. Tenemos que ponernos el chip de prevención de riesgos en la cabeza para que esto pueda funcionar mejor. Sí. Bueno, el tiempo lamentablemente no es eterno. Hay una limitante ahí de tiempo en la televisión. Entonces quiero cerrar, como siempre cerro, con estas mesas. ¿Qué cosas le pediría cada bando al otro? Desde el sector privado, ¿cuál sería el primer deseo a exponer hacia el sector público? Y también, ¿qué cosa le pediría el sector público al sector privado? Porque ambos coexisten y se interrelacionan en esta dinámica de mercado. Es un espacio, eso te iba a decir, estamos próximos a 4 o 5 meses de Navidad, la lista de Papá Noel. Mira, la resumiría en lo siguiente, ¿no? Hay proyectos de asociaciones público-privadas presentadas, hay iniciativas privadas que se tiene dentro de la administración que están pendientes, están paradas, están paralizadas, ese es el término, ¿no? Yo no quiero identificar a una entidad u otra de dónde está. Fuera de cámaras, por favor, sí. Esa es la oportunidad de hacerlo. Pero fíjate, hay proyectos, hay un proyecto del Aníbal Vial Periférico, por ejemplo, de Lima, que es el proyecto que está culminado básicamente esperando la viabilidad, está en el Ministerio de Economía y Finanzas, pendiente de que se resuelva la viabilidad y de allí pase a la etapa de declaratoria de interés. 2.000 millones de dólares. Pero por un desacuerdo, por llamarlo en los mejores términos, entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, respecto a si se hace un convenio o se hace una ordenanza municipal, el tema está parado. Y es el único proyecto de este gobierno que estaría en posibilidad de ser ejecutado a partir del año 2016, por lo menos el primer trimestre. ¿Cuánto de aporte significaría eso para el privado? O sea, bolsillo del privado, correcto, en una primera etapa, 150 millones de dólares, por decirte algo. Pero así como hay, por ejemplo, existen iniciativas privadas cofinanciadas, llamadas de la tercera ventana, que fueron presentadas entre el 1 de enero y el 15 de febrero, de las cuales, de acuerdo al marco legal, debió haberse admitida a trámite o rechazadas finalmente a más tardar en el mes de junio de este año. Estamos julio, agosto, septiembre y actualmente no se dice, no pasa nada. O sea, hay una expectativa por parte del privado que gastó su dinero en efectuar un estudio y esperando que le digan, oye, ¿voy o no voy? Entiendo yo, y por ahí en los corrillos uno se entera de que falta de que se apruebe los criterios para poder tener la asignación presupuestal por parte de los sectores, pero eso no pasa. Hasta el día de hoy no sucede. Debería haber un silencio administrativo para esos casos, ¿no? Debería haber un silencio administrativo positivo, efectivo. Así es. ¿No? Claro. No puedes después colgar, sobre todo en un momento en que se necesita la inversión. Exactamente. Se necesita reactivar. Diego, ¿cuál es tu lista de Papá Noel al sector público? Bueno, sería bastante larga, pero lo principal es que mostrar una actitud de, como dicen lo de la gallina muda, ¿no? Pero que no cacarea, pero a lo que voy es que deberían demostrar más convicción a la hora de promover la inversión privada.
¿no? Porque el 90% de la explicación de la reducción de la pobreza en el Perú es la inversión privada y los programas sociales es 20%. Y creo que por ahí gran parte del éxito que ha tenido el Perú en los últimos años ha sido el haber adoptado una economía de libre mercado con responsabilidad social y ambiental, ¿no? Que se inserta dinámicamente en la economía, pero mostrar, acompañar al sector privado, ¿no? Que cada funcionario público sea un promotor de la inversión. No un nivel de compromiso frente a la inversión. Así es, pero obviamente una inversión bien hecha dentro de los estándares regulatorios, ambientales, perfecto, pero hacerlo no siempre con esa visión sospechosa, ¿no? Correcto. Porque eso es una especie de sedimento, también un tema ideológico, porque el sector público, imagino, es algo que se mantiene a través de los años, pero hay que hacer un cambio en el sentido de la actitud que lo ha habido. Hay una arritmia ahorita en ese sentido de estos puentes, ¿no? Esperemos retomar un latido del crecimiento. Que no sea pendular esto, sino simplemente una arritmia como tú. Y el tema de la informalidad, insisto en ese tema. Correcto. Y obviamente invertir, sería que se estén dando ya espacios presupuestales, por ejemplo, el tema de la prevención del niño es algo muy saludable, pero hay que seguirlo haciendo. Ministro, ¿qué cosa se le pide a los privados? Más allá de la obvia confianza y apuesten por el país, que es evidentemente un primer deseo de todos, ¿no? Pero mira, yo empecé por ahí y termino por ahí, y lo explico. No sé, por ejemplo, todavía el sector privado nos reclama al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, confianza, y objetivamente en números, este ha sido el gobierno que más confianza ha tenido en el sector privado. Hemos tenido más de 25.000 millones de dólares en APPs, una cifra récord que ha más que duplicado lo que se hizo en cualquier gobierno históricamente, y en proyectos grandes y sustantivos que van a cambiar definitivamente la configuración económica del país en los próximos años. También justo decir en favor de los privados que tampoco había la normativa que permitía las APPs desde décadas atrás, digamos. Pero hemos recién visto nacer esta modalidad de inversión de asociación público-privada. No tenemos un historial, pues, como para jactarnos de mira, eso en otros gobiernos, ¿no? Yo particularmente creo que el tema no ha sido normativo, porque desde fines de los 90 teníamos el marco legal para hacerlos, sino que ha habido fundamentalmente decisión política. Ha habido decisión política para emprender todos estos grandes proyectos que se han hecho en la modalidad de asociación público-privada. Seguramente hay algunos retrasos en la parte operativa, porque es cierto que cuando se abrieron las ventanas a las que se refería Héctor René, la expectativa del sector privado sobrepasó la capacidad de reacción del sector público. Pero no obstante, yo lo que digo es, si uno hubiera estado en el país fuera los últimos 5 o 6 años y regresa y mira rápidamente al margen del ruido político, sí, claro, mira objetivamente las variables de la inversión pública, de la inversión privada y de la público-privada, estamos en otro país. Entonces por eso es bueno insistir en confianza. Eso es básicamente el principal pedido. Una dosis de paciencia quizá también, ¿o no? Y buen humor. Frente a la incertidumbre. Y buen humor también. Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto tenerlos en esta mesa sectorial de construcción. Les deseo éxito a los dos bandos. Por el lado público, que se cumplan los objetivos de inversión, de control, de formalización. Por el lado privado, recuperar evidentemente la confianza, seguir apostando por nuestro país, que es el único que tenemos, dicho sea de paso. Muchísimas gracias. Gracias. Fue la mesa sectorial de construcción. Nos acompañó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Bongese, Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga, y el señor Héctor Rodríguez, gerente de concesiones de JC Contratistas Generales. Señores, se acabó en esta oportunidad el tiempo. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su sintonía y recuerden, hidrátense, pásenla bien, tengan todos muy buenas noches.